Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Libro segundo. Del Gobierno del Poder Judicial. Título primero. De los órganos de gobierno del Poder Judicial. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 104. 1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia. 2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente ley. Con subordinación a él, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerán las funciones que esta ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los presidentes de dichos tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales. Artículo 105. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. Su categoría y honores serán los correspondientes al titular de uno de los tres poderes del Estado. Artículo 106. 1. Las salas de gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, además, sobre el Tribunal Central de Instancia. 2. Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen sus competencias en el propio tribunal con respecto a los órganos judiciales radicados en la respectiva comunidad autónoma. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ejercerá estas mismas competencias en relación con los órganos judiciales radicados en las ciudades de Ceuta y Melilla. 3. El resto de los órganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio ámbito orgánico. Título segundo. Del Consejo General del Poder Judicial. Se deroga en lo relativo a la renovación, designación y elección de los vocales del Consejo y a la constitución del mismo desde el 30 de junio de 2013 y el resto desde el 4 de diciembre de 2013, fecha en que se constituyó el primer Consejo elegido de conformidad con la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, según establece la disposición derogatoria 1 y 2 de la citada Ley Orgánica. Ref. BOE a 2013-7061. Artículos 107 a 148. Derogados. Se derogan en lo relativo a la renovación, designación y elección de los vocales del Consejo y a la constitución del mismo desde el 30 de junio de 2013 y el resto desde el 4 de diciembre de 2013, fecha en que se constituyó el primer Consejo elegido de conformidad con la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, según establece la disposición derogatoria 1 y 2 de la citada Ley Orgánica. Ref. BOE a 2013-7061. Título tercero. Del Gobierno Interno de los Tribunales y Juzgados. Capítulo primero. De las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Sección primera. De la composición de las salas de gobierno y de la designación y sustitución de sus miembros. Artículo 149. 1. Las salas de gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarán constituidas por el presidente o la presidenta de dichos órganos, que las presidirá, por los presidentes o las presidentas de las salas en ellos existentes y por un número de magistrados o magistradas igual al de estos o estas. 2. Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarán constituidas por el presidente o la presidenta de estos, que las presidirá, por los presidentes o las presidentas de las salas en ellos existentes, por los presidentes o las presidentas de las audiencias provinciales de la comunidad autónoma, y por un número igual de jueces, juezas, magistrados o magistradas, elegidos por todos los miembros de la carrera judicial destinados en ella. Uno o una, al menos, de los componentes de la sala será de la categoría de juez o jueza, salvo que no hubiera candidatos o candidatas de dicha categoría. Además de estos o estas se integrarán también, con la consideración de miembros electos a todos los efectos, las personas que ostenten la presidencia de tribunales de instancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 166.2 hayan sido liberadas totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo. 3. Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el número de miembros exceda de 10, se constituirán en pleno o en comisión. La comisión estará integrada por 6 miembros, 3 natos y 3 electos.
La designación de sus componentes corresponderá al Pleno y, de producirse vacantes, la de sus sustitutos. No obstante, formará parte de la misma la persona que ostente la presidencia del tribunal de instancia liberada totalmente de tareas jurisdiccionales o una de ellas de existir varias. La comisión se renovará anualmente en la misma proporción y la presidirá quien ejerza la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 4. El secretario o la secretaria de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los respectivos tribunales superiores de justicia ejercerá las funciones de secretario o secretaria de la Sala de Gobierno, sin perjuicio de todas aquellas que expresamente esta ley le atribuya. Artículo 150. Los miembros electivos de las salas de gobierno se renovarán en su totalidad cada 5 años, computados desde la fecha de constitución de aquella. Transcurrido dicho plazo, la sala de gobierno continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución de la nueva. Artículo 151. 1. La elección de miembros de las salas de gobierno se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas. Primera, la elección se llevará a cabo mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo. Deberá convocarse con 2 meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos. Segunda, las candidaturas podrán incluir uno o varios candidatos, junto con su correspondiente sustituto, hasta un número igual al de puestos a cubrir, y bastará para que puedan ser presentadas que conste el consentimiento de quienes las integren, aunque también podrán ser avaladas por un grupo de electores o por una asociación profesional legalmente constituida. Las candidaturas serán abiertas, y los electores podrán votar a tantos candidatos y a otros tantos suplentes como plazas a cubrir. Tercera, resultarán elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos. Si por aplicación estricta de esta regla no resultare elegido para la sala de gobierno de un tribunal superior de justicia ningún juez, el magistrado que hubiere resultado elegido con menor número de votos cederá su puesto en la misma al juez que hubiere obtenido mayor número de votos entre los que fueren candidatos, salvo que no se hubieran presentado a elección candidatos de dicha categoría. 2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, existirá en cada tribunal una junta electoral, presidida por su presidente e integrada, además, por el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las elecciones y dictar las instrucciones necesarias para su organización y, en general, para la correcta realización del proceso electoral. 4. A cada junta electoral corresponde proclamar las candidaturas, actuar como mesa electoral en el acto de la elección, proceder al escrutinio y proclamar los resultados, que se comunicarán al Consejo, y, en general, la dirección y ordenación de todo el proceso electoral. Contra los acuerdos de la Junta Electoral podrá interponerse recurso contencioso administrativo electoral. 5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno de los miembros elegidos de la Sala de Gobierno, su puesto será cubierto por el correspondiente sustituto. 6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto también cesare, el puesto será cubierto por el candidato no elegido que hubiera obtenido mayor número de votos. Si no restaren candidatos electos, se convocarán elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos vacantes. Sección segunda. De las atribuciones de las salas de gobierno. Artículo 152. 1. Las salas de gobierno, también las constituidas en régimen de comisión, desempeñarán la función de gobierno de sus respectivos tribunales y en particular les compete, primero, aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas secciones de cada sala. Segundo, establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del tribunal y de las audiencias provinciales del territorio, así como de modo vinculante las normas de asignación de las ponencias que deban turnar los magistrados. Tercero, adoptar, con respeto a la inamovilidad judicial, las medidas necesarias en los casos de disidencia entre magistrados que puedan influir en el buen orden de los tribunales o en la administración de justicia. Cuarto, completar provisionalmente la composición de las salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino específico de los magistrados de cada sala. Asimismo, tomar conocimiento, aprobar provisionalmente y remitir al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva, en los términos y, en su caso, con las correcciones que procedan, la relación de jueces y magistrados propuestos de conformidad con lo previsto en los 3 primeros apartados del
Artículo 200 de la presente ley, así como velar por su cumplimiento. Quinto, proponer motivadamente al Consejo General del Poder Judicial a los magistrados suplentes expresando las circunstancias personales y profesionales que en ellos concurran, su idoneidad para el ejercicio del cargo y para su actuación en uno o varios órdenes jurisdiccionales, las garantías de un desempeño eficaz de la función y la aptitud demostrada por quienes ya hubieran actuado en él. Ejercicio de funciones judiciales o de sustitución en la carrera fiscal, con razonada exposición del orden de preferencia propuesto y de las exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripción de magistrados suplentes como medida de refuerzo estarán sujetas a idénticos requisitos de motivación de los nombres y del orden de preferencia propuestos y de las exclusiones de solicitantes. Sexto, ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados en los términos establecidos en esta ley. Séptimo, proponer al presidente la realización de las visitas de inspección e información que considere procedentes. Octavo, promover los expedientes de jubilación por causa de incapacidad de los magistrados e informarlos. Noveno, elaborar los informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del tribunal, con expresión detallada del número y clase de asuntos iniciados y terminados por cada sala, así como de los que se hallaren pendientes, precisando el año de su iniciación, todo ello referido al 31 de diciembre. La memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas. Décimo, proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la administración de justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales. Décimo primero, recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los magistrados que integran los respectivos tribunales y darles posesión. Décimo segundo, recibir informes del secretario de Gobierno, por iniciativa de este o de la propia sala, en todos aquellos asuntos que, por afectar a las oficinas judiciales o letrados de la Administración de Justicia que de él dependan, exijan de algún tipo de actuación. En este caso, el secretario de Gobierno tendrá voto en el acuerdo que pueda llegar a adoptarse. Décimo tercero, promover ante el órgano competente la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que procedan de letrados de la Administración de Justicia, del personal al servicio de la Administración de Justicia o de cualquier otro que, sin ostentar esta condición, preste sus servicios de forma permanente u ocasional en esta. Décimo cuarto, en general, cumplir las demás funciones que las leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los tribunales y que no estén atribuidas expresamente a los presidentes. 2. A las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, en pleno o en comisión, compete, además, primero aprobar las normas de reparto de asuntos entre las salas del tribunal y entre las secciones de las audiencias provinciales del mismo orden jurisdiccional y las de jueces, juezas, magistrados y magistradas de la misma sección de los tribunales de instancia, con sede en la comunidad autónoma correspondiente. Excepcionalmente, de forma motivada y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una sección o a un juez o jueza determinado. En el caso de los tribunales de instancia, la liberación se referirá exclusivamente a jueces o juezas y magistrados o magistradas determinados. Segundo, ejercer las facultades de los números quinto al 14 del apartado anterior, pero referidas también a los órganos jurisdiccionales con sede en la comunidad autónoma correspondiente a los jueces, juezas, magistrados y magistradas en ellos destinados. Tercero, expedir los nombramientos de los jueces y las juezas de paz. Cuarto, tomar conocimiento de los planes anuales de sustitución elaborados por las juntas de jueces y juezas, aprobarlos provisionalmente en los términos y, en su caso, con las correcciones que procedan y remitirlos al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva. Además, velarán por su cumplimiento. Sección tercera. Del funcionamiento de las salas de gobierno y del régimen de sus actos. Artículo 153. 1. Las salas de gobierno se reunirán, al menos, 2 veces por mes, a no ser que no hubiere asuntos pendientes, y cuantas veces, además, tengan que tratar de asuntos urgentes de interés para la Administración de Justicia, cuando lo considere necesario el presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros mediante propuesta razonada y con expresión de lo que deba ser objeto de deliberación y decisión, o cuando lo solicite el secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que afecten a oficinas judiciales o letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. La convocatoria se hará por el presidente, con expresión de los asuntos a tratar.
2. Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas en comisión, se reunirán semanalmente. La comisión trimestralmente pondrá en conocimiento del Pleno, previamente convocado, todos aquellos asuntos que han sido tratados y resueltos. Podrá reunirse, asimismo, el Pleno cuando, a juicio del presidente o de la comisión, la trascendencia, importancia o interés para la administración de justicia de los asuntos a tratar así lo aconsejen, cuando lo solicite la mayoría de sus miembros mediante propuesta razonada y con expresión de lo que debe ser objeto de deliberación y decisión o cuando lo solicite el secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que afecten a oficinas judiciales o a letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. La convocatoria del Pleno o de la Comisión se hará por el presidente, con expresión de los asuntos a tratar. 3. La sala podrá constituirse por el presidente y 2 miembros para las actuaciones no decisorias de carácter formal, tales como la recepción de juramento o promesa o la toma de posesión de jueces y magistrados u otras de carácter análogo. 4. En los demás casos, para su válida constitución, se requerirá la presencia, al menos, de la mayoría de sus miembros, que deberán ser citados personalmente con 24 horas de anticipación como mínimo. Artículo 154. No podrán estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren interés directo o indirecto en él asunto de que se trate, siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en la ley para la abstención y recusación. Artículo 155. El presidente designará un ponente para cada asunto a tratar, que informará a la sala y presentará, en su caso, la propuesta de acuerdo o resolución, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible, o por la escasa importancia del asunto, a juicio del presidente, no lo requiera. Artículo 156. El presidente, por propia iniciativa, a petición del ponente o por acuerdo de la sala, pasará a dictamen del Ministerio Fiscal aquellos asuntos en los que deba intervenir o en los que la índole de los mismos lo haga conveniente. El ponente, a la vista del dictamen del fiscal, del que dará cuenta a la sala, formulará la correspondiente propuesta. Artículo 157. 1. Concluida la discusión de cada asunto, se procederá a la votación, que comenzará por el juez o magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad, hasta el que presidiere. La votación será secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros. 2. El juez o magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta. Si la sala lo estimare procedente por razón de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la sala, que no será superior a 3 días. 3. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Artículo 158. 1. El secretario de Gobierno dará cuenta de los asuntos que se lleven a la sala. Estará presente en su discusión y votación, redactará las actas, en que se hará mención de todos los acuerdos, refiriéndolos a los expedientes en que se insertare. Anotará al margen los apellidos de los que estén presentes en la sesión. Custodiará el libro de actas y dará, en su caso, las certificaciones correspondientes. 2. Los actos de las salas de gobierno gozarán de ejecutoriedad. Serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial y les serán de aplicación supletoria las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Artículo 159. 1. Los acuerdos de las salas de gobierno se llevarán a un libro de actas, que estará a cargo del secretario de Gobierno y que no tendrá otra publicidad que la que se efectúe a instancia del que tenga un interés directo, legítimo y personal. 2. No obstante, a los acuerdos sobre normas de reparto entre secciones y entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de una misma sección se les dará publicidad suficiente. Capítulo 2. De los presidentes y las presidentas del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias. Artículo 160. Los presidentes tendrán las siguientes funciones. 1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno. 2. Fijar el orden del día de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que deberán incluirse los asuntos que propongan al menos 2 de sus componentes. 3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia de la Sala de Gobierno. 4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de Gobierno y velar por su cumplimiento. 5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que existieren en la Administración de Justicia, si estuvieren dentro de sus atribuciones, y en otro caso, proponer al Consejo, de acuerdo con la Sala, lo que considere conveniente.
6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial. 7. Adoptar las medidas necesarias cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera reunión de la Sala de Gobierno. 8. Dirigir la inspección de los juzgados y tribunales en los términos establecidos en esta ley. 9. Determinar el reparto de asuntos entre las salas del tribunal del mismo orden jurisdiccional y entre las secciones de estas de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno. 10. Presidir diariamente la reunión de los presidentes de salas y magistrados y cuidar de la composición de las salas y secciones conforme al artículo 198 de esta ley. 11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del tribunal o audiencia respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos. 12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo tribunal o audiencia. 13. Oír las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias. 14. Las demás previstas en la ley. Artículo 161. 1. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la comunidad autónoma correspondiente, siempre que no concurra el presidente del Tribunal Supremo. 2. El presidente de sala a que se refiere el artículo 78 de esta ley representa al Poder Judicial en las provincias a que se extiende la jurisdicción de aquella, salvo cuando concurra el del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso de que existan, conforme a dicho artículo, salas de lo contencioso administrativo y de lo social, tal representación corresponde al presidente de sala que designe el Consejo General del Poder Judicial. 3. El presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá delegar en el de sala a que se refiere el artículo anterior las funciones gubernativas que tenga por conveniente, referidas a la sala o salas correspondientes y a los órganos jurisdiccionales con sede en las provincias a los que aquella o aquellas extiendan su jurisdicción. Artículo 162. Podrán los presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias y, en su caso, las salas de gobierno, por conducto de aquellos, dirigir a los juzgados y tribunales a ellos inferiores, que estén comprendidos en su respectiva circunscripción, dentro del ámbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los juzgados y tribunales, dando cuenta sin dilación al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General del Poder Judicial. Artículo 163. Suprimido. Artículo 164. Los presidentes de las audiencias provinciales presiden las mismas, adoptan las medidas precisas para su funcionamiento y ejercen las demás funciones que les atribuye la ley, sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Capítulo 3. De los presidentes y las presidentas de las salas y de los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Artículo 165. 1. Los presidentes y las presidentas de las salas de justicia tendrán, en sus respectivos órganos jurisdiccionales, la dirección e inspección de todos los asuntos y adoptarán, en su ámbito competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje. Las mismas facultades tendrán los jueces, juezas, magistrados y magistradas integrados en los tribunales de instancia respecto de los asuntos que les correspondan, por reparto, sin perjuicio de las que correspondan a la presidencia del tribunal. En todo caso, los presidentes y las presidentas de sala, jueces, juezas, magistrados y magistradas darán cuenta a los presidentes o a las presidentas de los respectivos tribunales y audiencias de las anomalías o faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan las leyes procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal. 2. Con respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia se estará a lo previsto en su respectivo régimen disciplinario. Capítulo 4. De la presidencia de los tribunales de instancia y de sus secciones, de la presidencia del Tribunal Central de Instancia y de sus secciones, y de las juntas de jueces y juezas. Artículo 166. 1. Quienes ostenten la presidencia de los tribunales de instancia serán nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, por un periodo de 4 años conforme a la propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, renovándose transcurrido este periodo o cuando el elegido cesare por cualquier causa. La Sala de Gobierno propondrá el nombramiento de la persona que se determine conforme a las siguientes reglas. Quienes integren el Tribunal de Instancia elegirán por mayoría de 3/5 a uno o una de ellos para su propuesta.
De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates a favor de quien ocupe el mejor puesto en el escalafón. En caso de que no hubiera candidato o candidata, se propondrá al juez, jueza, magistrado o magistrada que ocupare el mejor puesto en el escalafón. 2. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Consejo General del Poder Judicial, oídas la Junta de Jueces y Juezas y la Sala de Gobierno, podrá liberar a quien ostente la presidencia total o parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en su orden jurisdiccional. 3. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 84.3, el nombramiento de quien deba ostentar la presidencia de sección se realizará por la presidencia del Tribunal de Instancia y recaerá en la persona determinada conforme a las reglas previstas en el apartado 1 de este artículo. 4. Los magistrados y las magistradas del Tribunal Central de Instancia elegirán por mayoría de 3/5 a quien, de entre ellos y ellas, deba ejercer la presidencia. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates a favor de quien ocupe mejor puesto en el escalafón. En caso de que no hubiese candidato o candidata, se propondrá a quien ocupare el mejor puesto en el escalafón. El cargo deberá renovarse cada 4 años o cuando la persona elegida cesare por cualquier otra causa. 5. La misma regla descrita en el apartado 3 regirá en relación con la presidencia de las secciones existentes. En el Tribunal Central de Instancia. Artículo 167. 1. En los tribunales de instancia los asuntos se distribuirán entre los jueces y las juezas, por razón de las plazas en que se integren conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces y Juezas de la respectiva sección del Tribunal de Instancia. En el caso del Tribunal Central de Instancia, las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a propuesta de la Junta de Jueces y Juezas de la respectiva sección. 2. A solicitud del interesado. La Junta de Jueces y Juezas de la sección respectiva podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un juez, jueza, magistrado o magistrada del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administración de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladará por la presidencia del Tribunal de Instancia a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobación y publicación. En el caso del Tribunal Central de Instancia, la propuesta de liberación deberá hacerse por la Junta de Jueces y Juezas de la respectiva sección. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos en trámite. 3. La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de jueces, juezas, magistrados y magistradas de las secciones de lo mercantil, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso administrativo o de lo social de los tribunales de instancia, para equilibrar la distribución de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos según su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposición legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripción de ámbito inferior a la provincia. 4. La presidencia del Tribunal de Instancia, valoradas las circunstancias concurrentes, podrá proponer el nombramiento de los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas a que se refiere el apartado 6 del artículo 84. El acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo estima pertinente, lo remita al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación. 5. El reparto se realizará por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia bajo la supervisión de la Presidencia del Tribunal de Instancia y le corresponderá a ésta resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. En el caso del Tribunal Central de Instancia, estas funciones corresponderán a su presidencia. Artículo 168. 1. Quienes ejerzan las presidencias de los tribunales de instancia velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales en tanto se refiera o afecte a la función jurisdiccional, cuidarán de que el servicio de guardia se preste continuadamente, adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable.
Oirán las quejas que les hagan las personas interesadas en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercerán las restantes funciones que les atribuya la ley. 2. En todo caso, corresponde a quienes ejerzan las presidencias de los tribunales de instancia. A. El coordinar el funcionamiento del tribunal adoptando las resoluciones precisas que, desde el punto de vista organizativo y en su ámbito competencial, sean necesarias para la buena marcha del mismo. B. Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los letrados y las letradas de la Administración de Justicia en materia de reparto. C. Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de los servicios comunes procesales de su territorio. D. Resolver cuantos recursos les atribuyan las leyes procesales. E. Y promover la unificación de criterios y prácticas entre los distintos jueces, juezas, magistrados o magistradas del Tribunal de Instancia. F. Asumir las funciones propias de la presidencia de sección en aquellas secciones que cuenten con un número de jueces, juezas, magistrados o magistradas inferior a 8. G. Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes anuales de sustitución en los términos previstos en esta ley. Resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. 3. Corresponderá a quienes ejerzan las presidencias de sección de los tribunales de instancia. A. El coordinar, bajo la dirección de la presidencia del Tribunal de Instancia, el funcionamiento de su sección adoptando las resoluciones precisas para la buena marcha de la misma. B. Sustituir a quien ostente la presidencia del Tribunal de Instancia en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o por otra causa justificada. Cuando existieran varias presidencias de sección, esta sustitución corresponderá a quien ocupe mejor puesto en el escalafón. C. Ejercer aquellas funciones que le delegue la presidencia del Tribunal de Instancia con relación a su sección. D. Y convocar a la Junta de Sección a la que se refiere el artículo 170. E. Dar cuenta a la presidencia del Tribunal de Instancia de la convocatoria de las juntas de sección y de los acuerdos adoptados en ellas. 4. Las funciones descritas en los apartados anteriores, en cuanto sean de aplicación, corresponderán a la presidencia del Tribunal Central de Instancia o, en su caso, a las de la sección del Tribunal Central de Instancia que corresponda, dentro del ámbito de su respectiva competencia. Artículo 169. 1. La presidencia del Tribunal de Instancia ostentará ante los poderes públicos la representación del tribunal y presidirá la Junta de Jueces y Juezas del Tribunal de Instancia para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional. Esta Junta se convocará por la presidencia del Tribunal de Instancia siempre que lo estime necesario o cuando lo solicite la cuarta parte de los jueces, juezas, magistrados y magistradas que formen parte de dicho tribunal. 2. Las mismas funciones serán ejercidas por la presidencia del Tribunal Central de Instancia dentro del ámbito de su competencia. La convocatoria de la Junta de Jueces y Juezas del Tribunal Central de Instancia se regirá por las normas previstas en el apartado anterior. 3. También podrán reunirse los jueces, juezas, magistrados y magistradas de una misma provincia o comunidad autónoma, presididos por el más antiguo o la más antigua en el destino, para tratar aquellos problemas que les sean comunes. 4. La Junta se considerará válidamente constituida para tomar acuerdos cuando asistan la mitad más uno de sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría simple. 5. La Junta elegirá como secretario o secretaria a uno o una de sus miembros, que será el encargado o la encargada de redactar las actas de los acuerdos de las juntas, así como de conservarlas y de expedir las certificaciones de las mismas. 6. Corresponde a la Junta de Jueces y Juezas del Tribunal de Instancia elaborar los planes anuales de sustitución entre jueces y juezas titulares a que se refiere el artículo 211 para su remisión a la Sala de Gobierno. 7. Las normas previstas en este artículo se aplicarán a la Junta de Jueces y Juezas del Tribunal Central de Instancia, en cuanto resulte compatible con su régimen jurídico. Artículo 170. 1. Podrán reunirse en Junta de Sección del Tribunal de Instancia los jueces, juezas, magistrados y magistradas que pertenezcan a la misma sección de un tribunal de instancia. Esta Junta, presidida por quien ejerza la presidencia de la sección respectiva, se reunirá para proponer las normas de reparto entre los jueces, juezas, magistrados y magistradas, unificar criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno.
correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquel le solicitare informe. 2. La presidencia de sección del Tribunal de Instancia convocará la junta prevista en el apartado anterior siempre que lo estime necesario o cuando lo solicite, al menos, la cuarta parte de los miembros de derecho de la misma y en todo caso, una vez al año, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 264. Cuando la sección careciere de presidencia, las funciones previstas en este artículo serán ejercidas por la presidencia del Tribunal de Instancia. Esta, además, podrá convocar en junta a los jueces, juezas, magistrados y magistradas pertenecientes a diferentes secciones de un mismo orden jurisdiccional en la forma y en los mismos supuestos que los previstos en los apartados anteriores. 3. Los requisitos para la válida constitución de esta Junta, su régimen de organización y funcionamiento, así como para la adopción de acuerdos, serán los mismos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo anterior. Capítulo 5. De la inspección de los juzgados y tribunales. Artículo 171. 1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspección y vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales para la comprobación y control del funcionamiento de la Administración de Justicia. 2. El presidente del Consejo y los vocales del mismo, por acuerdo del Pleno, podrán realizar visitas de información a dichos órganos. 3. El Consejo o su presidente, cuando lo consideren necesario, podrán ordenar que el servicio de inspección dependiente de aquel o los presidentes, magistrados o jueces de cualquier tribunal o juzgado, realicen inspecciones a juzgados o tribunales o recaben información sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los deberes del personal judicial. 4. El Ministerio de Justicia, cuando lo considere necesario, podrá instar del Consejo que ordene la inspección de cualquier juzgado o tribunal. En este caso, el Consejo notificará al Ministerio de Justicia la resolución que adopte y, en su caso, las medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente ley concede al Ministerio Fiscal. Artículo 172. 1. El presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento de las salas y secciones de este tribunal. 2. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia ejercen las mismas funciones en sus respectivos ámbitos territoriales. 3. El presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respecto a las salas de la misma y al Tribunal Central de Instancia. 4. Los presidentes de las audiencias provinciales podrán ejercer por delegación la inspección sobre los juzgados y tribunales en su respectivo ámbito y aquellas otras funciones de carácter administrativo que se les encomienden. Artículo 173. Se encomendará la inspección a juez o magistrado de igual o superior categoría a la del titular del órgano inspeccionado. Artículo 174. 1. Los jueces y presidentes de secciones y salas ejercerán su inspección en los asuntos de que conozcan. 2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de su competencia o despachar visitas a algún juzgado o tribunal, lo manifestarán al presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, para que éste decida lo que corresponda. Artículo 175. 1. Los jueces y magistrados y el personal al servicio de la Administración de Justicia deben prestar la colaboración necesaria para el buen fin de la inspección. 2. Las facultades inspectoras se ejercerán sin merma de la autoridad del juez, magistrado o presidente. 3. El expediente de inspección se completará con los informes sobre el órgano inspeccionado, que podrán presentar los respectivos colegios de abogados, procuradores o, en el caso de la jurisdicción social, graduados sociales en todo aquello que les afecte. A tal fin, serán notificados, con la suficiente antelación, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad inspectora. Artículo 176. 1. La inspección comprenderá el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del juzgado o tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta y eficaz tramitación de todos los asuntos. 2. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces o tribunales, cuando administran justicia, no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección, con ocasión o a consecuencia de actos de inspección. Artículo 177. 1. El juez o magistrado que realice la inspección redactará un informe que elevará a quien la hubiere decretado. 2. De las visitas de inspección se levantará acta, en que se detallará el resultado de aquella, y de la que se entregará copia al juez o presidente del órgano jurisdiccional inspeccionado.
Estos, con respecto a dicha acta, podrán formular las correspondientes observaciones o precisiones y remitirlas a la autoridad que hubiere ordenado la práctica de la inspección dentro de los 10 días siguientes. 3. El presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dará cuenta, adoptará, a la vista del informe, cuando proceda, las medidas que estime convenientes dentro de sus atribuciones y, cuando no tuviere competencia para resolver, propondrá al Consejo General del Poder Judicial lo que considere procedente. La comunicación al Consejo General se hará por conducto de su presidente. El Consejo General adoptará por sí mismo las medidas que procedan cuando hubiere ordenado la inspección. Capítulo 6. De las Secretarías de Gobierno. Artículo 178. 1. En el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia existirá una Secretaría de Gobierno, dependiente del Secretario de Gobierno respectivo, que estará auxiliado por el personal al servicio de la Administración de Justicia que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo. 2. En estos tribunales podrá existir, además, un vicesecretario de Gobierno.